Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado Ensayo para la eternidad. Seguro que alguna vez te has planteado esto. ¿Vivir eternamente? Lo que no sé es si habrá sido algo más allá en tu pensamiento. Y como casi siempre parece que esta filosofía apareció ya en la Grecia antigua, pero hoy vamos a seguir otros derroteros. De momento vamos a dejar aparte la idea religiosa, tanto la del Dios único como la de otras clases de dioses. Vamos a ver lo que puede que sepa la ciencia actual y la imaginación sobre la inmortalidad. Una cosa es extender la vida, pero tanto como la inmortalidad. Algunos científicos están enfrascados en ello, pero podríamos decir que hay distintas formas de seguir por ese camino. La primera consideración sería llegar a la conclusión de ¿para qué quieres prolongar tu vida? 1. Habría una forma que sería pasar toda tu mente, tus vivencias personales, a una máquina, un gran ordenador. Es posible que en ese caso se venga a construir una nueva realidad. Junto con otras personas vas a vivir una vida virtual con multitud de interacciones. Sabes que tu tiempo se está acabando. Tienes mucho dinero. Quieres seguir amasando más. Tienes miedo a morir, a desaparecer. Todos te rodean y te aplauden. ¿Cuál sería esa finalidad si te van a encerrar en un ordenador? ¿Qué harías en un mundo de gente conocida, pero aunque llegaras a saber que no es real? ¿Te gustaría vivir en un mundo así? 2. ¿Cuál sería pasar tu cerebro a otro cuerpo más sano, más joven, un trasplante? Esto sería una forma más práctica y más real para seguir viviendo en tu tiempo. Si esto pudiera ser, ¿qué harías con un cuerpo más joven? Pongamos que tendrías 10 años, quizás algo más. ¿Quién te reconocería? Sabes que a más edad el cuerpo se estropea. Se reirían de ti. Es posible que nadie te acabara aceptando. ¿Sabes que en la actualidad hay millonarios que pagan para que un joven del tercer mundo le sea extirpado un órgano, manteniéndolo con vida o matándolo? Y todo para implantárselo en tú. Es posible que actualmente haya personas que ante el miedo a morir estén intentando cualquier método para salvar la vida. Es posible que se estén creando cuerpos humanos para que llegado el momento se haga el trasvase. 3. Habría otra forma que sería por medio de la criogenización, traslado en el tiempo. Llevarían tu cuerpo más adelante a otra época en la que se puede suponer que las nuevas técnicas pueden reanimarte y aplicar en ti los conocimientos que puedan llevarte a una prolongación de la vida. También está la llamada hibernación, usada en los viajes espaciales prolongados en el tiempo, más ciencia ficción. Tanto en un caso como en otro, nos la estaremos jugando, dada la estimación de tiempo, ciencia, vida y tiempo, lo que es difícil saber cómo acabaría. Cuando te despertaran, ¿cómo sería ese mundo? Nada tendría que ver con lo que has vivido. Serías un inadaptado. Tendrías que empezar de cero y solo. Puedes haber tenido tratamiento psicológico que te hubiera estado preparando para vivir en una nueva época. Pero ¿quién ahora puede ver esa época en su globalidad? ¿Quién puede imaginar ese futuro? 4. En estos momentos comienza a investigarse qué parte del ADN, las cromosomas, intervienen en el envejecimiento. ¿Cuál sería el mecanismo para la regeneración de las células? Una cosa es ser inmortal y otra muy distinta alargar tu vida unos cuantos años. En serio, ¿te has planteado de verdad lo que es ser inmortal? ¿Sabes lo que es arrastrar tus defectos y años más allá de una vida normal? ¿No te gustaría descansar?